Librería Alberti siempre es un privilegio total, así que agradecemos a Lola Larumbe y a su equipo la invitación y os agradecemos muchísimo que hayáis pensado que la poesía es prioritaria al puente, así que feliz de estar con vosotros y un placer hablar de poesía siempre con Luis García Montero. Hoy vamos a presentar el libro de Pedro García Cueto. Pedro es un profesor de lengua y literatura en Madrid, es doctor en filología y ha hecho un extraordinario trabajo crítico analizando la obra de poetas esenciales que tienen mucho que ver en algún momento de su trayecto creativo con Luis García Montero, por ejemplo con Francisco Brines. Yo creo que la poesía de Luis está muy incardinada con la poesía de la generación del 50 y desde luego tiene grandes rasgos afines con gente como Jaime Gil de Viedma, Ángel González, el mismo Paco Brines, que son poetas que tienen una forma de construir el sujeto poético muy emparentada con la de Luis. También ha hecho un estudio muy detallado de la poesía reflexiva del Levante español, ¿no? Yo creo que la obra de Juan Gil Albert, la de Jaime Siles, la de César Simón, está muy ligada al trabajo investigador y crítico de Pedro García Cueto. Como somos 4 personas y yo soy un profesor pesado que acostumbro a eternizar las presentaciones, yo quería resumir también un poco mi aventura personal y afectiva con Luis García Montero, ¿no? Yo en los años 80 y a principios de los años 80 tuve la fortuna de conocer muy pronto el jardín extranjero, ¿no? Fue premiado Onais, habría una nueva estela en la literatura española, como el libro de Blanca Andreu, y a partir de ahí pues quedaba claro que finiquitaba la estética novísima para volver los ojos a una literatura menos culta, tal vez, pero solo tal vez, eso luego seguro que con David lo hablaremos más detenidamente, pero una literatura más humanista, más replegada en la intimidad del yo y sobre todo más ligada también al contexto histórico en que nacía, ¿no? Ya no era una literatura escapista como había pasado en los años 90 y en los años anteriores, tal vez con ese tipo de escritura que parecía que estaba de espaldas a lo real, ¿no? Que era muy imaginativa, pero que parecía vivir en las nubes, ¿no? La literatura de Luis en sus inicios tiene mucho que ver con una etiqueta crítica. Ustedes saben que los críticos nos gusta mucho ir de compras a Carrefour y ver los estantes de poesía figurativa, poesía abstracta, poesía nominalista. Pues entonces estaba muy ligado a una etiqueta, Pedro lo dice muy bien en su libro también, que era la otra sentimentalidad, ¿no? La otra sentimentalidad nace en Granada, es una estética, pero sobre todo también es un grupo muy afín en lo humano, que está formado en su núcleo central por Luis García Montero, por Álvaro Salvador y por Javier Egea. Son 3 poetas que van a tener una importancia clave en la formación de una estética que en los años 90 va a dar jugosísimas polémicas literarias, que es la poesía de la experiencia. A partir de ahí, Luis García Montero firma su propia declaración de independencia y escribe un larguísimo trayecto poético lleno de aciertos, lleno de reconocimientos y sobre todo lleno de un nombre propio con el que querría cerrar mi intervención, Almudena Grandes, ¿no? Yo creo que a partir del libro Completamente Viernes empieza un nuevo Luis García Montero que tiene mucho que ver con la conexión directa entre la biografía sentimental del yo biográfico y el personaje construido en los poemas. Si el libro de Luis García Montero Completamente Viernes es Epifanía y Celebración, el último libro es Homenaje y Evocación, es 1 año y 3 meses, ¿no? Por cierto, luego me encantaría que Luis nos lo reflejara,
Un año y 3 meses, al leer el título, yo pensé de inmediato en un poema escrito por Joan Margarit, una de las grandes debilidades personales de Luis y mía también, ¿no? Es un poema que se llama Profesor Bonaventura Pasegoda y en él habla Joan Margarit de un profesor que entraba en clase y que lo primero que hacía con sus alumnos era decir buenos días, hoy hace 3 meses, 5 días y 4 horas que se murió mi hija, ¿no? Entonces yo creo que esa explícita conexión de un año y 3 meses con la despedida de Almudena Grandes tiene mucho que ver también con ese poema y tiene mucho que ver con esa forma de entender la vida que sin ella es siempre mucho más difícil. Un año y 3 meses es la herramienta clave para entender que sin Almudena Grandes la poesía de Luis García Montero es otra y desde luego estará siempre con él y con todos nosotros. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy. Yo quería empezar por agradecimientos. Agradecer a la librería Alberti la oportunidad de presentar el libro. Para mí es una librería icónica porque he venido muchas veces, se han presentado grandes libros, grandes autores y es mi primera presentación como autor. Sí que he estado presente en muchas ocasiones, pero no como autor. Y también quería agradecer a José Luis Morante, que ha hecho el prólogo de La llama poética de Luis García Montero y que le considero un gran amigo. Es una persona investigadora, ha sido profesor, es crítico literario, tiene un largo bagaje, es decir, ha hecho muchísima obra y es un hombre generoso, para empezar. Es algo que me gustaría decir porque yo creo que es algo que quiero destacar de la personalidad de José Luis Morante. Nada, estoy totalmente seguro. Yo le dije que quería, pues si podía hacerme un prólogo para el libro y José Luis no tuvo ningún problema, siempre ha tenido una gran admiración por Luis García Montero, que está aquí delante y que es un maestro del que ahora hablaré, y pues quería agradecértelo por eso. Luego también a mi editor, que no sé si ha venido, no le veo, pero Javier Bozalongo es una sociedad, es Sonámbulos, la editorial Sonámbulos, pero tuvo que aguantar mi impaciencia. Yo soy un señor que, bueno, estaba diciendo, ¿cuándo sale el libro? ¿Cuándo sale el libro? Y entonces Javier pues me decía, pues ten paciencia, ya llegará, no seas impaciente. Y una de las características también de esta editorial es que ha publicado magníficos poetas y es el primer ensayo que sale en la colección de Sonámbulos. Es pequeñito. Yo cuando me lo mandó Javier digo, anda, si es un poco chiquitito, pues mira, es de casi tamaño bolsillo, y digo, bueno, pues las cosas pequeñitas a veces tienen ese encanto, ¿no? Y quería agradecer a Javier, que pensaba que iba a estar, pero bueno, no se va a llegar a tarde, no ha podido. La cosa es que es una persona a la que quiero y que ha sido muy atenta conmigo. Y naturalmente al maestro, a Luis García Montero, del que yo le conocía ya por los 90 en la librería Visor. Yo vivía en Alonso Cortés y Luis, pues bueno, yo iba por allí a ver libros. Yo tenía mi padre tenía unos negocios, entre ellos una juguetería, y yo pues tenía que llegar a mi hora, a las 10 de la mañana, que era lo lógico, 9:30, 10 de la mañana, pero yo me entretenía en la librería Visor a ver libros. Conocí a Chus Visor y a veces alguien llamaba a Chus y era Luis. Yo recuerdo perfectamente aquella ocasión en que me decía, hombre Luis, tal, y entonces Luis, alguna vez, de las veces que iba por la librería, pues yo me lo encontraba y le saludaba. Y también tuve la suerte de conocer entonces a Almudena Grandes. En aquel entonces, en aquellos años 90, fue el año 95 al 2001, cuando vivía en un piso en Alonso Cortés. Yo iba pues a Visor y ahí me entretenía. Entonces luego pues llegaba tarde al negocio, pero es que los libros ya eran mi pasión, lo eran desde muy joven. Y ha sido siempre una gran pasión en mi vida los libros, desde que tengo uso de razón, al igual que el cine.
otra de mis grandes pasiones, que lo he contado en alguna ocasión, en alguna presentación que he hecho, de algún libro mío de cine, que yo ya era un cinéfilo empedernido desde niño. Y entonces, pues, si me castigaba sin ver películas, porque para mí el cine era algo que necesitaba, ¿no? Entonces, lo cierto es que empecé con mi amistad con Luis y luego pensé, una vez le escribí y le dije, oye, pues he pensado que voy a hacer un estudio de tu obra poética. Y lo dije, pasó un tiempo ahí que no lo terminé, lo tenía empezado, pero se juntaron otros temas, mi profesión docente, otros asuntos, y al final se lo hice llegar a Javier Bozalongo, a la editorial, y dijo, pues lo vamos a publicar. La razón de este libro es precisamente demostrar que Luis García Montero pues es un poeta que ha tenido una obra y la tiene, pero sobre todo desde que empezó, desde el compromiso ético, el compromiso hacia la sociedad, sus cargos públicos como director del Instituto Cervantes, un hombre que viaja por el mundo, que muchas veces es difícil localizarle porque siempre está de viaje y pues ha ido creando una complicidad con el lector. Yo creo que una de las claves de este libro, lo que yo he intentado, más que un libro académico, porque no lo considero, es un libro desde la subjetividad, desde el lector, y ahí quiero recordar a un maestro mío, que Luis lo conoce, Luis lo ha conocido y siempre le cito en mis presentaciones o en los momentos que he podido, a Francisco Brines, que decía que el lector es también un poeta. Es decir, el lector cuando está leyendo ese libro se convierte en un segundo poeta que está completando el libro. Y eso es algo que yo pensaba. Digo, yo voy a interpretar lo que Luis pensaba desde el principio, de sus primeros libros. Entonces voy comentando poemas de diferentes libros y voy interpretándolos. He hecho crítica, ya bastantes artículos, y bueno, recibo libros de amigos, hago las reseñas y quería pues también hacer esta valoración desde que Luis empieza a escribir hasta la actualidad. Y naturalmente quise incluir Un año y 3 meses, que es el último libro, que pues es un libro emotivo porque es el año y 3 meses de la enfermedad de Almudena, y que yo creo que Luis, y se lo digo delante de él, es un ejemplo de resistencia. Es un ejemplo de resistencia porque ha afrontado todos los problemas y los ha superado. Es decir, ha seguido trabajando, presentando libros, haciendo actividades en el Cervantes. Hace poco he estado en el homenaje a Ángel González, que fue hace muy poquito, y coincidimos. Bueno, él estaba en la caja de letras con algunos libros que donó la familia Ángel González, y yo estaba de espectador. Y creo que es un ejemplo de resistencia porque ha sabido afrontar las adversidades de la vida, y ha habido un proceso que está implícito en su obra poética, pero también un proceso de demostración de valor ético, y es una cosa que yo quería enfatizar en el libro. Por eso termina con un poeta verdadero y termina con unas palabras de Cernuda, ¿no? Yo creo que donde habite el olvido, en los vastos jardines de la aurora, como decía Cernuda, ahora sacaré una novela sobre Cernuda dentro de poco, una biografía que he hecho novelada, pues da a demostrar que todos vamos a pasar al olvido, pero yo creo que la obra de Luis se va a seguir leyendo. Yo creo que va a ser de los autores que va a seguir teniendo una vigencia para los lectores futuros. Y eso es algo muy difícil, porque muchos autores pues tenemos una presencia en algunos momentos o para algunos lectores, pero yo creo que la obra de Luis sí que va a permanecer. Desde este segundo poeta, desde este lector, que es como un segundo poeta, lo que he hecho en el libro ha sido pues interpretar todo lo que él ha escrito, los libros que han ido sucediendo a lo largo del tiempo, y al final hay un apartado dedicado a la revista Entre Ríos, porque yo colaboré en un número, ahí no está en este cuaderno, este libro que tiene José Luis entre las manos, pero en el que relacioné la idea de Luis y la música, porque yo creo que para Luis la música es muy importante también. Y bueno, no lo incluí en el libro, pero ese artículo sí lo publiqué en un segundo número de Entre Ríos. El primero fue dedicado a Luis García Montero entero, y el otro pues fue un artículo determinado al tema de la música, ¿no?
Remedios Sánchez, que hace poco nos conocimos por fin en el Ateneo, me dijo, oye, pues si quieres hacer algo referente a Luis y la música, y yo digo, me parece muy bonita la idea. Entonces, la relación y la amistad con Miguel Ríos, con Joaquín Sabina, con bueno, con el mundo del flamenco, Morente, perdón. Nos vamos a liar aquí entre Morante y Morente, pero con Morente, ya por eso, es que ahora nos liamos y decimos. Entonces yo quería pues tener en cuenta en ese artículo, que no está en el libro, pero que sí publiqué en el número de Entre Ríos, de Luis y la música, porque yo creo que le ha influido mucho. Y es un repaso el libro a todo lo que Luis ha ido escribiendo, y es una mirada del lector que interpreta la poesía y que se considera también poeta porque, bueno, también es poesía, y yo creo que el lector, cuando se enfrenta al poema, está también escribiendo un poema subjetivo, un poema subterráneo, un poema que está en alguna parte y que yo creo que es precisamente lo que, vamos, mi intención ha sido esa al escribir La llama poética de Luis García Montero. Acerca del título, pienso que la obra de Luis es una obra que tiene fulgor, porque hay poemas, bueno, hay uno de ellos que comento sobre Granada, que parece que vas imaginando todo. Yo tengo un poemario, La lentitud de la noche, que no lo tienes, pero un título de un poema que se llama La ciudad, que te dediqué, y que yo estoy paseando por mi ciudad de Madrid y estoy pensando en Lorca, en Alberti, y estoy imaginando el mar. Es decir, ahí en el poema que Luis dedica a Granada y que también comento en el libro, está esa imagen, ¿no? Y lo que quería hacer es un repaso desde el punto de vista lector. Y por último, en la revista Entre Ríos hubo un número donde muchos importantes críticos pues escribieron sobre la obra de Luis, y yo he querido también contar con esa aportación, para que el libro no quedara solo como mi mirada, ¿no? Y ahí está pues nombres muy importantes: Juan Carlos Abril, está José Luis Morante, están muchos nombres, está Joaquín Sabina, está Miguel Ríos y muchos otros que han estudiado la obra de Luis. Esa es la intención del libro. Y bueno, yo creo, yo le dije a Javier Bozalongo que quería una cubierta con una imagen de Luis y bueno, la dedicatoria es un cambio, porque bueno, eso fue muy acertado, pero quería una imagen, una fotografía, y quería a lo mejor al final unas fotos. Es verdad que hay una selección poética al final, no está así, sino que la colección es más sobria, como podéis ver, pero es el primer número de ensayo de Sonámbulos, que por cierto es una editorial que está publicando mucho y que tiene mucho prestigio en Granada y que va extendiéndose, ¿no? en toda España. Y no sé qué más decir, no sé si me estoy enrollando mucho. ¿Me he enrollado mucho? No. Bueno, pues pasamos. Yo, para empezar, buenas tardes, buenos días. Quiero agradecer a David Alberti. Creo que es... No, se me oye, ¿no? No, pero que no te oyen en internet. Yo primero quiero darle gracias a Alberti porque esta librería ha dejado huella a poetas jóvenes, no tan jóvenes. Han pasado gente increíble. Hace poco la primera Cervantes de Vitale, que ha sido increíble lo que ha hecho esta mujer por el mundo de la poesía. Y a Pedro especialmente por lo que se ha atrevido a hablar de Luis García Montero en un primer ensayo, como hace Morante, que las primeras palabras son el prólogo, lo fundamental para conocer un ensayo literario, como hace Morante, que es una identidad poética, la poesía de la experiencia, y un poeta espiritual como es Luis, que Luis es muy espiritual cada vez que sale a hacer un poema, como ha hecho en el último poemario, que me dejó marcado con lo de Almudena, y también por lo que hace por los jóvenes, que siempre ha apoyado a poetas jóvenes y a cantautores, como a Quique González, que le apoyó en el disco, que nos ha dicho que gracias a él se conoció la obra de Luis García Montero, que fue un disco que se olvidó, pero ha dejado huella. Por eso decía la música, ¿ves? Al final lo vamos encajando. Luego Pedro, lo que más me gusta de él es, digamos, cómo empieza hablando de la poesía inglesa, que es fundamental, como también hizo Luis en su momento, con un ensayo que hizo hace mucho tiempo en Tusquets, que es fundamental, que no se han nombrado, a Jaime Gelbiedma, que es el poeta fundamental, yo creo, para futuros jóvenes y no tan jóvenes, que es
fundamental en los tiempos que corren, y el artificio y verdad que hay en el poeta, porque ellos dos son, bueno, los tres son poetas, pero Luis es que tiene, y Pedro, un artificio cada vez que rompedor, que rompe con esquemas, con palabras que no estamos oído actualmente. La poesía de ellos son mucho de momentos cotidianos, de la verdad del día a día, o sea, que os felicito enormemente. Ya os voy a hacer preguntas a los dos, que para mí son fundamentales para que conozca la gente el prólogo. Para empezar, ¿quién eres tú? Fundamental, la película que siempre nos contamos los tres. ¿Quién eres tú dentro del poema? Para Luis. Para Para mí. para ambos. Pásame el micrófono. Yo. Bueno, yo siempre intento ser yo. Es decir, es verdad que se habla del yo ficticio, del poema, de que tú creas un personaje en el poema, pero siempre he intentado plasmar, incluso en alguna novela que he escrito, mi propia experiencia vital. Es decir, siempre hay mucho de mí en lo que escribo, es decir, está presente. La poesía, bueno, hay veces que si tú dedicas el poema a la naturaleza o tal, pues hay una objetividad, ¿no? Planteas esa mirada desde fuera, ¿no? Yo siempre me gustan mucho los autores ingleses, pues ya que lo has dicho. Soy enamorado de Keats Lawrence, por ejemplo, o de Malcolm Lowry. Yo soy enamorado de esa y releo mucho a esos autores, a esos novelistas. Pero sobre todo por la precisión y la meticulosidad que tienen en su forma de ver la naturaleza. Entonces, lo que he escrito en, bueno, mis novelas o los 3 libros de poemas, el último dedicado a escritores que presenté hace poco, La caligrafía del mar, ahí, bueno, ahí intenté desdoblarme y ser un poco los poetas que estaban ahí. Estaba desde Alfonsina Storni, Rosalía de Castro, Paul Celan, que se tira al Sena, Melville, con Moby Dick, bueno, etcétera. Pero normalmente soy muy yo en lo que escribo. Es decir, estoy intentando, y yo creo, y de verdad, que la literatura, el cine, son una forma de catarsis de la realidad. Es decir, es una forma de evadirte de la realidad. Es decir, hay una forma de sentir que hace que el mundo externo desaparece de alguna manera. Esa es mi visión. No sé. Bueno, Luis, te toca. Yo lo que quiero es dar las gracias, desde luego, por la generosidad del libro y por la suerte que he tenido a la hora de encontrar lectores como José Luis. José Luis preparó hace tiempo en cátedra una antología, Ropa de calle, y hizo una lectura muy generosa de mi trabajo, y ahora Pedro pues ha hecho el ensayo, la colección Sonámbulos, también de una manera muy generosa. Yo solo puedo dar las gracias, ¿no? Y nada, y la manera de dar las gracias es venir aquí a una presentación sobre un libro que se ha escrito sobre mí, que es una manera de pasar vergüenza y estar siempre entre el pudor y el agradecimiento. Pues bueno, de lo que habéis dicho, lo que sí me parece es que la poesía es una tradición, y en efecto los poetas, a la hora de buscar nuestro mundo, buscamos una tradición, y los nombres que han salido, Francisco Brines, Joan Margarit, Jaime Gil de Viedma, Ángel González, pues están en mi tradición. Y antes pues está también Rafael Alberti, poeta que le dio nombre a la librería, y otros muchos poetas. Y es verdad que uno intenta de manera personal elaborar lo que recibe de la gran historia de la poesía. También comentaba David el tema del quién soy yo, porque yo creo que la poesía responde a la pregunta. Intentamos conocernos, y es un análisis de nuestra propia sentimentalidad, de nuestra relación con el mundo, y en ese sentido nos estamos preguntando siempre quién soy yo, o qué digo cuando digo soy yo. Y a la hora de escribir también me parece interesante
destacar lo que recordaba Pedro de Paco Brines, y también podemos recordar José Luis a Margarit, porque tenía la misma opinión. Cuando uno escribe existe el poema, pero para que exista el hecho poético es importante la participación del lector. Si yo escribo un poema de amor para decir lo enamorado que estoy, pues bueno, es una confesión autobiográfica y el lector puede decir, uy, qué enamorado está este señor de su novia. Pero el poema funciona cuando, además de un testimonio honesto del yo, consigue trascender como forma artística de emoción y de conocimiento, y el lector lo hace suyo. La literatura siempre necesita un acto de hospitalidad, y quien escribe va buscando ordenar la casa para poder recibir al lector, y sea el lector el que piense en su experiencia del amor, en su experiencia de la muerte, como parte de la condición humana. Y en ese sentido, pues es verdad que el diálogo con el lector es importante, que no es el lector directo de carne y hueso, sino un lector que está ya desde el principio en la propia mesa de trabajo del autor, cuando organiza el poema, para que el yo biográfico esté ahí, pero trascienda, se borre un poco y se convierta en el yo literario, que puede afectar a cualquier lector a la hora de pensar en su amor o en su experiencia de la vida. Y eso es así. En el poema que tú comentas sobre Granada, Aventura, La ciudad cerrada, a mí me pasó una cosa. Es un poema del año 81, 82, salió en el Jardín Extranjero, y es un poema que tiene que ver con la música. Bueno, la música es fundamental también. Cualquier autor de nuestra edad, cualquier poeta de nuestra edad, no solo se ha formado leyendo poesía, se ha formado también oyendo a los cantautores. O sea que lo que hicieron por la poesía Paco Ibáñez, Joan Manuel Serrat, Marina Rosell, tanta gente, después Joaquín Sabina, ha sido muy importante. Nos hemos educado también en la música, pero mi relación con la música empezó con mi abuelo, porque mi abuelo era pianista y profesor en el conservatorio en Granada. El mío también. ¿Sí? El mío era pianista también. Pues qué mira, curioso, qué casualidad. Cosas en común. Sí, era trabajar en orquesta, sí. El mío no Sí, tuvo una tienda no. de juguetes, que No tú has tiene recordado tienda de antes, juguetes, desde niño, pero fíjate. yo he ido mucho a la tienda que tenía mi abuelo, que era una tienda de música y de discos, y me mandaba a mí los sábados y los domingos a subir y bajar el toldo para que el sol no golpease el escaparate. Bueno, de niño, al quedarme yo en casa del abuelo, me he despertado muchos días con una polonesa de Chopin, o con Beethoven, o con Mozart al piano, ¿no? Y en ese poema, y cuento la historia porque tiene que ver con lo que estamos hablando, yo lo que hago, mi abuelo además pertenecía a la generación de Federico García Lorca, habían sido amigos, el mundo artístico de los años 20 y 30 en Granada. Lo que hice fue un paseo por la ciudad de la mano de mi abuelo, y se llama Sonata Triste para la Luna de Granada, porque era bajo una sonata de mi abuelo tocando el piano donde yo recorría la ciudad. Y bueno, cuenta la historia de la ciudad desde los años 20, la Segunda República, la efervescencia artística, a después la dictadura, la guerra civil, y el principio de la transición, donde empezábamos a intuir otra vez la libertad. Cuando se publicó el libro Aurora de Albornoz, que fue muy cariñosa conmigo y muy buena amiga mía, una crítica también de la generación de los años 50, estudiosa de Juan Ramón Jiménez, Aurora Albornoz escribió una reseña en El País, y entonces puso: qué emocionante el poema Sonata Triste para la Luna de Granada. Federico García Lorca pasea por la ciudad acompañado del piano de... O sea, Luis García Montero pasea por la ciudad acompañado del piano de Federico García Lorca. Y yo dije, uy,
qué metedura de pata ha tenido Aurora. Le voy a decir que no es Federico García Lorca, que es mi abuelo. Y tardé poco en comprender que la metedura de pata era mía. Porque claro, a ser poeta y hacer un poema, hablando de Granada, de los años 20, los años 30 y la guerra civil, con un piano, lo mires por donde lo mires, es Federico García Lorca. Entonces, en ese momento comprendí algo que después he ido también asumiendo, que tiene que ver con lo que planteaba David y con lo que hemos hablado. Muchas veces tenemos nuestra cosa en la cabeza y en el sentimiento, pero una cosa es un yo biográfico y otra cosa es un yo literario, porque si queremos que sea mi abuelo el que esté en el poema, yo tengo que dejar claro que es mi abuelo, porque nadie tiene por qué saber que mi abuelo era pianista, tenía una tienda de discos y yo me despertaba con él oyendo la polonesa. Entonces, conviene mucho que el yo del que quieres hablar se convierta en literatura y esté en el poema, porque una cosa es lo que uno tiene dentro y otra cosa es el poema, que después funciona al margen del autor y se hace hecho poético y realidad cuando el lector lo asume. Mi poema había funcionado perfectamente para Aurora y ella se había emocionado porque lo había asumido como un paseo por el poeta, con el poeta Federico García Lorca asesinado por la ciudad de Granada. Y el poeta, el lector lo asume y le da vida. Entonces yo aprendí que el lector asume el hecho poético cuando le da vida y que el poema cobre vida, y aprendí también que mi yo biográfico es una cosa y que me tengo que preocupar, si quiero que se entienda que es mi abuelo el protagonista del poema, en dejar claro en el texto que es mi abuelo el protagonista del poema. Y así poco a poco se van aprendiendo cosas. Cuando uno escribe, o cuando uno tiene la suerte de tener amigos generosos que escriben sobre la propia poesía y que me enseñan cosas que yo no sé de mí o que tengo que decidir sobre mí. De manera que quiero daros las gracias a los tres. Gracias. Una cosa que es fundamental en todo poeta es el cuerpo y el espejo a través de la palabra. Es fundamental, cada vez que hablas, Luis y Pedro, es como veis el cuerpo, no como hoy se hace el lenguaje, que no está el lenguaje poético, y vosotros hacéis el cuerpo a través del espejo, que lo ilumináis de tal manera que se hace en melancolía, como hacía María Teresa León. ¿Qué opináis? Sobre la cuestión entre el yo biográfico y el yo literario, yo creo que hay que distinguir a los dos, ¿no? Son vecinos, pero no son la misma identidad, ¿no? Lo sabía muy bien Antonio Machado, o lo sabía muy bien Fernando Pessoa, o lo sabía muy bien Luis García Montero, cuando construía un sujeto que era de verdad, pero de verdad literaria. Es decir, el poema es una casa habitada, es una casa encendida, donde vive un personaje creado que es verdad, pero que es verdad en el verso. No está la biografía testimonial de Luis García Montero. Es verdad que sin Luis García Montero ese sujeto poético sería más pobre, tendría otros rasgos en el espejo, pero hay que saber distinguir la verdad literaria de la verdad biográfica. Es esencial, ¿no? Jaime Gil de Biedma lo sabía muy bien, Ángel González lo sabía muy bien, y sabía cuántas identidades eran necesarias para que alguien se llamara Ángel González, ¿no? Luis García Montero le pasa exactamente igual. Es verdad que se reconoce el trayecto personal en muchos de los poemas, como en el del abuelo, pero es verdad también que respira, siente y construye la realidad trascendiendo lo contingente. Las cosas suceden, están ahí, pero las cosas que están ahí no son las cosas, son otra forma de percibir la realidad. Sí, una cosa, Ángel González, que siempre hablaba con una ironía inteligente, me dijo una vez hablando de estas cosas,
Yo, a través de la lectura de Oden, de Helio y aconsejado por Jaime Gil de Viedma, aprendí que el yo literario es distinto al yo biográfico. Y desde entonces a lo que más me dedico es a que mi yo biográfico y mi yo literario se parezcan lo más posible. Muy bueno. Eso es lo que yo comentaba un poco, que es que al final está, es decir, tú separas, ¿no? Estás intentando crear tu yo ficticio, pero se cuela por rendijas ese yo personal porque lo tienes así, está presente en tu vida, ¿no? Cuando yo hice una novela que se llama La primavera de nuestro desencanto, que es la guerra civil, y era lo que me contaban mis abuelos sobre la guerra civil, y el personaje del padre del protagonista, que es un profesor de instituto que está en el San Isidro, y yo fui profesor de instituto en el San Isidro, uno de los institutos más antiguos de Madrid, o el más antiguo probablemente, y resulta que el padre es pianista. Es decir, salté la generación de mis padres para hacer una novela donde mis abuelos eran mis padres. Es decir, estaba jugando con todo lo que me habían contado y estaba creando una novela que luego tiene una deriva que no es real, porque yo no he vivido esa etapa, evidentemente, pero que está intentando ponerse en el lugar de, ¿no? Y precisamente la influencia de mis abuelos en mi vida ha sido muy importante, ha sido básica, ha sido fundamental y esencial, y bueno, pues por eso creí que podían ser perfectamente mis padres. Estaba haciendo un salto generacional, ¿no? Es algo que quería destacar, porque sí que es cierto que hay que separarse, pero muchas veces estás entrando dentro de tu propia vida al escribir. El escribir es un ejercicio maravilloso porque cuando hay una página en blanco, eso me recuerda a Jaime Siles, que tiene un libro que se llama Pasos en la nieve. Jaime Siles, cuando escribió este libro, yo tengo buena amistad con él y he reseñado libros suyos, esos pasos en la nieve son la página en blanco. La página está en blanco y tú tienes que crear. Y a veces te quedas a medias, o no logras hacer la novela, o el poema se te queda a medias, o lo retomas después. Pero en el momento de crear tienes una cierta eternidad, ¿no? Es decir, dentro de la mortalidad de todos y de lo que vamos a ser al final, pero en el momento de crear sí que tienes un poder maravilloso para olvidarte de la realidad. Es decir, el momento de crear es un momento sublime. Yo pienso que muchas veces, tenemos aquí a otro poeta, otro gran poeta y maestro para mí, Javier Nostale. En el momento, no hombre, por favor, tenía que decirlo, el momento de crear es un momento también de elevación. En su último libro, Ascensión, ya Javier Nostale ya no está en el terreno puramente de la realidad de la tierra, sino que está ascendiendo, ¿no? En la idea de las nubes, ¿no? Esas que tú sabes. Es decir, yo creo que sí que es verdad, eso de que se entremezclan, pero bueno, hay que intentar separarlo un poco. Y en ese sentido, por eso es tan importante también en algunas experiencias poéticas la presencia del cuerpo, a la que aludía David, ¿no? Porque, bueno, aparte de que escribir es exponerte y es reflexionar en el espejo sobre quién eres tú, y es mirarte, y es sí que aparte de que escribir es, que digo, cuando digo soy yo, es mirarte en el espejo, es reflexionar, trascender una forma de conocimiento, y para trascender y para elevarse, más que negar el cuerpo, lo que hay es que tomar conciencia de él, y a partir de ahí pues reflexionar sobre todo lo que significa. Y bueno, desde el punto de vista del diálogo con el tiempo, el cuerpo es también una referencia muy clara, íntima, en los cuerpos de los amantes y en el cuerpo propio, de ver cómo van pasando las huellas del tiempo y cómo el tiempo se hace parte de nosotros y forma nuestro presente, ¿no? Y en ese sentido puede haber una relación de melancolía y al mismo tiempo de conciencia a partir del cuerpo, que es importante para toda experiencia poética que quiere ser una exposición, en el sentido de darse a conocer, pero también de exponerse, arriesgarse a comprender
lo que está en juego en la vida, ¿no? Y yo quería, bueno, decirte también de paso que bueno, uno de los temas fundamentales del libro es el paso del tiempo, es la infancia, desde que tú en aquel momento descubres las obras de Aguilar, de García Lorca, de tu niñez, y lo he querido mostrar a través de poemas donde pues se va viendo cómo Luis está recordando, ¿no? Y también el tema del amor, que está muy presente en tu obra, y desde el amor pasional, ese amor del comienzo de una relación, ¿no?, al amor costumbre, que es ya ese enamoramiento, que es quizás el primer fulgor, ¿no?, a ese amor que se va convirtiendo en algo sólido y que va dejando huella, y que está muy presente también en poemas tuyos. Habitaciones separadas, yo creo que es el libro donde puedes encontrar ese momento en el que hay algo de desamor, hay como una especie de huecos, ¿no? Pero luego llega completamente Viernes, que es el fulgor, que es el entusiasmo, y que, bueno, es un libro que me encanta, evidentemente, como la mayoría de los que has escrito, y que en Completamente Viernes está viendo realmente cómo nace esa relación. Yo he escuchado el otro día en la radio, además me gustó mucho oírlo porque estabas de catedrático en Granada de lunes a jueves y luego el viernes quedabas con Almudena, la veías el viernes, ¿no? Entonces el libro se llama Completamente Viernes porque esto ha sido lo quería escuchar en la radio, y ayer tuve una oportunidad, tanto lío de evaluaciones, tanto lío de cosas que estaba liado, y entonces digo, voy a escuchar la entrevista que le hicieron a Luis hace muy poquito, y entonces él decía que el título viene de ese encuentro con Almudena los viernes, ¿no? Entonces por eso viene ese Completamente Viernes. Esto es lo cierto, ¿verdad? Sí, por eso y porque Almudena tenía una novela que se llamaba Te llamaré Viernes. Te llamaré Viernes. Eso se me olvidaba. Y Viernes es el día de Venus, y al principio de nuestra relación, al principio de los años 90, hasta que mi hija nació en el año 1997, pues que ya hubo que fijar domicilio. Yo daba clases lunes, martes y miércoles, y el jueves me iba a Madrid, y Almudena a la semana siguiente bajaba ella, también dejaba de trabajar y bajaba a Granada, y teníamos siempre en Granada o en Madrid la cita de los viernes. Eso es lo que conté. Y Viernes, que es el día de Venus, pues era la celebración del viernes, que se convertía en el reencuentro semanal. Yo hablé de aquel nombre de Te llamaré Viernes con Almudena y con Luis, porque yo buscaba Completamente Viernes en un personaje literario de Stevenson, ¿no? Y entonces Almudena me decía, déjate de historias y de literatura, hay otra realidad más allá de las páginas, y esa realidad se llama los fines de semana, donde coincidían en Madrid o coincidían en Granada, ¿no? Fue muy hermoso, ¿no? Y yo creo que la pregunta de David, si me permites, solo un matiz hermoso, ¿no? Una de las cosas más claras que tiene 1 año y 3 meses es el cuerpo de Almudena Grandes, como resistencia ante el derrumbe. Hay un poema maravilloso que supongo que Luis nos leerá ahora ya. Yo señalarles una final. para una Granada. Sí, un poema maravilloso que habla de Luis y Almudena volviendo a casa tras un reconocimiento en el hospital, buscando un taxi. Y entonces buscando el taxi, cuando llega Luis y Almudena con la silla de ruedas y quieren meterse en el taxi, ¿no? Pues realmente el taxista pone una cara rara de que alguien tiene que meterse allí en aquel lío tremendo y meter la silla y aguantar el tiempo de las rodillas malas y demás, ¿no? Y es un poema que convulsiona, a mí es un poema que me hace casi llorar, ¿no? Y habla de eso, de la resistencia ante el derrumbe, pero como el tiempo también
hace que el cuerpo ya no sea tu cuerpo y tú ya no estás tampoco en esa edad de pelear con el taxista y decirte, oiga, usted nos lleva porque nos da ese servicio porque es su obligación y ya está, ¿no? Y dice, bueno, él también tendrá sus problemas, ¿no? Y un Luis escéptico también se rinde ante lo evidente, ¿no? La amanecida ya no es lo que era. Sí, fíjate que volvemos a hablar de poesía y cuando uno está viviendo una situación muy difícil, si tiene vocación poética y desde que es adolescente se ha relacionado con uno mismo a través de la poesía y con el mundo a través de la poesía, acude a la poesía para intentar dar respuesta y para salir del pozo de la soledad propia y trascender a un conocimiento humano que le dé sentido a lo que te está pasando, ¿no? Porque eso nos afecta a todos los seres humanos. Entonces, en un libro tan duro para mí como 1 año y 3 meses, donde yo estaba buscando respuestas, utilicé mucho la poesía. Y hay muchas referencias, por supuesto, a Jorge Manrique, a Quevedo, a Rosalía de Castro, a Bécquer, y muchas complicidades con los poemas que han escrito los demás y que me ayudan con perspectivas a situarme. Y el poema que le gusta a José Luis, entre otros, tuvo para mí una referencia que es Joan Margarit y Joana. La hija de Joan, una de las hijas de Joan, nació con una discapacidad grave, vivió muchos años. Joana, con una discapacidad grave. Joana era muy del Barça y cada vez que el Barça le ganaba al Madrid, la puñetera me llamaba para reírse de mí, y bueno, yo pues tenía que aguantar la ironía maravillosa de las situaciones de la vida, ¿no? A mí me emocionaba mucho cuando Joan contaba, y lo contó en algún poema, que él, por ejemplo, llevaba a su hija al colegio, y cuando llegaba al colegio tardaba mucho tiempo en bajarla del coche porque había que montar una silla de ruedas o coger las muletas, era muy difícil que ella se moviera, tardaba en salir del coche, y era normal que cuando había alguien con mucha prisa a las 8:30, 9 menos cuarto de la mañana por llegar a algún sitio, pues se impacientara y tocara el claxon. Y Joan, en uno de los poemas, hace un ejercicio de decir, yo estoy cuidando a mi hija y sé lo que tengo que hacer, pero sé también que no voy a enfadarme con el que está tocando el claxon, porque también tendrá sus problemas, ¿no? Y ahí yo establecí el diálogo con el Rafael Alberti, que participó en la defensa de Madrid y en la resistencia, con el Antonio Machado de Madrid, rompeolas de todas las Españas, y en la interiorización de la historia con el padre que lleva a su hija al colegio y que con lentitud sale del coche y se arriesga a la mala cara de los que vienen detrás. ¿Quieres que lo lea? Por favor. Sí. A Almudena le detectaron la enfermedad en septiembre de 2020 y aquí ya... Espera. Sí, exactamente. Te dejamos ahí preparados para leer el de Granada. Este poema habla ya de noviembre de 2020, no, sí, de los últimos momentos, en una situación de crisis. Los médicos querían internarla y ella prefirió ir a casa porque prefería esperar el final en casa, y bueno, cuenta esa historia a través de la resistencia que, como sabéis, en las novelas de Almudena pues fue parte fundamental de los episodios de una guerra interminable y la defensa de Madrid, ¿no? Una hermosa palabra que tantas veces llega hasta nosotros, hermanos de la historia, es
la razón del viento en casi todas tus novelas. La ciudad que resiste un bombardeo, no pasarán las redes clandestinas que luchan contra el nazi, las huelgas generales, la rebeldía de la gente anónima en una dictadura. No has querido quedarte ingresada esta noche, así que regresamos al cuartel y el taxista no pone buena cara cuando nos acercamos en la silla de ruedas hasta su posición. El hospital, la cuesta, el maletero, la lentitud de tus rodillas al entrar en el coche asaltan su paciencia. Yo no se lo reprocho. No sabemos cuáles son sus batallas mientras la historia cae resumida en nosotros y en tu mano que guardo entre las mías. Al regresar del frente, en la luna menguante se dibujan las palabras amor y resistencia. Nada saben de pólvora ni redes clandestinas. Con pocas fuerzas, hoy el cielo de Madrid nos mira triste. Una vez más nos faltan aliados en las trincheras últimas de nuestros corazones. Yo voy a hacer la última pregunta y luego que a Luis cierre con los poemas. La figura del poeta ante el mundo, que es el que salva al mundo. Yo creo que todo poeta es el que da el mensaje auténtico a la humanidad, como hizo Neruda, que fue un poeta que murió como murió, y hoy por hoy la poesía se necesita más que nunca, porque es un lenguaje puro, transparente, como bien hacéis vosotros y como hacía Francisco Briner, ¿no? Que no, el poeta es el silencio, es el que nunca reprocha ante la sociedad. ¿Cómo lo veis? Mira, en ese sentido yo lo que me atrevo a defender es que la poesía sirve, la poesía es útil, porque en el mundo hay más cosas mucho más útiles que el negocio fácil y que la conciencia es fundamental en la definición de los seres humanos. Y en el tiempo de hoy al que aludes, pues yo creo que la poesía puede indicar cosas bastante útiles. Por ejemplo, en el mundo de las redes sociales y cuando hay poderosísimos medios de control de las conciencias, recordar las lecciones que Juan de Mairena, Antonio Machado, le daba a sus alumnos, y hablando de la libertad decía: pensad que la verdadera libertad no está en poder decir lo que pensáis, sino en poder pensar lo que decís. A partir de ahí, yo, más que decir que el poeta pues es muy importante, sí digo que el poeta puede representar a cualquier ser humano que quiera hacerse dueño de sus opiniones para pensar lo que dice antes de decir lo que piensa, y que el poeta, que puede estar una semana, 15 días dándole vueltas a una palabra, a un adjetivo, a un verso, representa a cualquier ser humano que quiere pensar lo que dice antes de decir lo que piensa, en un mundo donde hay poderosísimos medios de control y las redes sociales están ahí para extender bulos, estamos todos fichados, sabemos muy bien que estamos fichados, porque cuando entramos en Google, si yo pongo Baeza, me va a salir Antonio Machado o Universidad de Verano de Baeza, porque he entrado en Google a buscar cosas de poesía, y si es alguien que tiene la costumbre de ir de putas, pues pone Baeza y le va a salir la dirección del prostíbulo de Baeza. Estamos todos fichados, y eso significa, por eso después hay tanta utilización electoral, y de ahí que Donald Trump y Bolsonaro y la extrema derecha en España haya jugado tanto con las redes sociales, y porque para controlarnos, al estar fichados, saben jugar con nuestros instintos y que respondamos con ira a la realidad, diciendo cosas sin pensar lo que decimos y sin pensar lo que nos están diciendo. A mí
esa idea del poeta me parece importante si queremos darle una dimensión social. Y la otra cosa, en el mundo en el que vivimos, que tiene que ver también con el cuerpo, pero tiene que ver con todo el espacio de la intimidad, es que otra de las grandes lecciones de la poesía es el pudor. La poesía está acostumbrada, y hemos hablado de pasar del yo biográfico al yo literario, o a pensar lo que decimos antes de decir lo que pensamos. La poesía está acostumbrada a establecer una relación entre la intimidad y lo público que necesita del pudor en todos los aspectos, y que tiene poco que ver con la falta del pudor, de la mercantilización de la intimidad y de la crispación de una sociedad que incluso en los debates políticos pierde el sentido de la vergüenza. A mí me parece que lo que ha hecho evolucionar a la poesía es el sentido de la vergüenza, y en eso creo que Galdós acertó, y por eso Galdós fue el primer reseñista que alabó lo que estaba ocurriendo en la poesía con las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, porque Galdós estaba acostumbrado a hablar de la realidad del siglo... Perdón, me he movido y ha saltado, lo tenía apagado. Ya. Estaba acostumbrado a hablar de la realidad, de buscarle sentido a la España en la que vivía, final del siglo XX, principios del XXI, final del siglo XIX, principios del XX, y una de las cosas que más le gustaba era que un poeta hiciera el ridículo. Entonces, cuando había una reunión en un salón de estar, en medio de una trifulca política o de las primeras desgarraduras de la sociedad industrial o de los inversionistas que iban a sacar dinero, el poeta tal va a salir a recitar un poema. Y era típico, salía y empezaba: el pastorcillo que va por el río, no sé cuánto, hablando de un mundo que no tenía nada que ver con la realidad y de unas convenciones que no tenían nada que ver con la vida, y la gente se reía del poeta. Y los poetas que tenemos sentido del ridículo somos los que intentamos cada vez unir nuestro yo biográfico y nuestro yo literario en un ámbito de honestidad y de verosimilitud que tenga que ver con la realidad que estamos viviendo todos los días, ¿no? Y ese sentido del pudor es lo que hizo que Bécquer se alejara un poco de la grandilocuencia, de la retórica romántica, para hacer unas rimas con eso que Damaso Alonso llamaba una difícil sencillez. Parece muy sencillo, pero era construir un mundo que hablaba de verdad y no de grandilocuencias ni de mundos del siglo XVI donde los pastores componían odas, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que eso es otra cosa, que en un mundo que ahora con las redes une tanto la intimidad con lo público, puede aportar la poesía el sentido del pudor. Aprender a contarse con pudor y aprender a pensar lo que se dice antes de decir lo que se piensa. Y en ese sentido yo sí soy capaz de decir que la poesía es una invitación a redimir el mundo. Bueno, yo por comentar solo una cosita de tu pregunta, yo creo que además hay algo que la poesía consigue, ¿no? En un mundo muy rápido, donde hay tanta prisa, donde las redes sociales hay tanto fake news, hay tantas noticias falsas, todo eso. Bueno, y además quería comentar que Bécquer, acuérdate de que las rimas las volvió a crear de su cabeza porque se quemaron en casa del ministro González Bravo y él las volvió a escribir, es decir, que tenía una memoria prodigiosa, ¿verdad? Sí. Yo creo que fue un poeta, pero lo que quería comentar es que la poesía nos lleva otra vez a un espacio de meditación, a un espacio de reflexión, y que el mundo real, el mundo actual, es un mundo que va muy deprisa, donde las noticias se suceden y casi no hay tiempo de pensar, y el poema nos invita a pararnos, ¿no? Yo tengo aquí delante un libro que regala Luis, la obra de prosa de Gil Albert, que precisamente Juan Gil Albert se pasó muchos años en su exilio interior sin publicar nada, pero escribiendo de su vuelta de México en 1947, y lo que demuestra también la obra de él es esa falta de prisa, esa calma
y la poesía también es esa reflexión, esa meditación, y podemos leer el poema, identificarnos con él, sentir que está escrito para nosotros, es decir, que nosotros somos realmente a quien se dirige el poeta, y es algo que no es lo que el mundo actual nos está dando. El mundo actual nos está dando una sucesión de imágenes que apenas procesamos, ¿no? Estamos metidos en una vorágine de noticias, de acontecimientos, y en la poesía se encuentra sobre todo la calma. A mí me gusta leer la poesía en voz alta a veces para releer a Machado, a Becker, y parece que establezco un diálogo con ellos, ¿no? Es decir, o Galberti, Margarit, todos ellos, o Abrines, encuentro otra vez esa mirada, ¿no? Esa mirada del poeta en mí, ¿no? Al releerlo. Y al leerlo en voz alta para encontrar pues una verdad que hay dentro, ¿no? Eso es un poco lo que quería decir. Yo creo que Luis García Montero ha reflexionado muchísimo sobre la utilidad de la poesía. Lo ha hecho en un libro entero que se llama Balada en la muerte de la poesía, y lo ha hecho muchísimas veces también en prosa. Por tanto, para no alargar esto, yo les recomiendo que lean un libro conjunto con Antonio Muñoz Molina, que hablaba sobre la utilidad de la poesía. Nos queda nada, nos queda un minuto, y me gustaría muchísimo, como participante de esta mesa, decir que la librería Alberti está llena de actividades, tiene ahora otra actividad, así que les damos a todos muchísimo las gracias. Agradecemos a Pedro que cierre Luis García Montero, si os parece, con un poema, y muchísimas gracias por aguantarnos tanto, ¿no? Sí, nos dicen que cortemos ya, ¿no? Sí. Yo quería leer Sonata, Sí, pero no tengo no, pero Sonata es larguísimo. Sonata muy larga, ¿no? Sonata es larguísimo. Yo os doy las gracias. Yo os doy las gracias con 4 versos y cortamos. Un poema que se llama Dedicatoria. Venga. Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. Muchísimas gracias.